abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 13 y vamos a estudiar juntos versículos 44 al 52. Amén. Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 44 al 52. Yo tengo aquí la Biblia de las Américas, la versión La Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios en Mateo 13, 44: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Están conmigo en la lectura? Versículo 47: el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí. Y él les dijo: por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Oremos. Señor, gracias por este tiempo en el cual nos das la oportunidad de leer tu palabra, Señor. No somos dignos, Padre, de que nos hables de forma directa a través de tu palabra escrita, Señor. Es un privilegio realmente tener estas páginas, este canon, Señor, esta biblioteca, para encontrar allí, Señor, estos tesoros que tú quieres enseñarnos, Señor. Permítenos hoy entenderlos. Abre los ojos de nuestro entendimiento, pero permítenos también vivir, Señor, lo que queremos estudiar y lo que hoy nos quieres hablar. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, si usted toma nota, le sugiero que coloque un título a este mensaje y es una pregunta: ¿a qué reino pertenezco? ¿A qué reino pertenezco? Y hoy vamos a hacer una pasada, por eso necesito que tengan sus Biblias. No quiero verlos con cara de que estamos un poco perdidos ahorita como en la introducción, que no sabemos qué es lo que estamos haciendo, sino que tengamos nuestras Biblias y estemos atentos a lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Y les dije que iba a ser un mensaje interactivo porque quiero que ustedes me ayuden a leer y que juntos podamos encontrar este tesoro en esta mañana. Amén. Estuvimos hace 15 días explicando qué es una parábola. ¿Qué es una parábola, hermanos? Porque estamos en el discurso parabólico, ¿verdad? Del Evangelio de Mateo. ¿Recuerda a alguien qué es una parábola? Bueno, dimos la diferencia porque recordemos que en la fábula hay elementos no reales. ¿Se acuerdan de la fábula de Rafael Pombo? Vestido a la moda, sombrero encintado, un renacuajo hablando con un ratón. Eso no es algo real, ¿cierto? Eso es una fábula. Las parábolas usan elementos, o el Señor Jesús en las parábolas usó elementos ficticios, pero no son irreales, como en el renacuajo paseador, que el renacuajo hablaba con los ratones y se sentaban a comer. Las parábolas son historias que el Señor Jesús usó, algunas también del Antiguo Testamento podemos encontrar, pero son historias a través de las cuales el Señor Jesús usó, es decir, enseñó principios espirituales, ¿cierto? Y dijimos también que en estas historias el Señor, a través de las parábolas, les enseñaba a sus discípulos con elementos que ellos podían entender, como la oveja perdida, como el sembrador,
como el tesoro que alguien encuentra, que es lo que hoy estamos estudiando y vamos a ver por qué también era un elemento conocido. Por ejemplo, en muchas parábolas vemos la red que acabamos de leer, ¿verdad? Eran elementos conocidos para ellos, pero no irreales, y a través de los cuales enseñaban principios espirituales. Algo muy importante, hermanos, de las parábolas que no quisiera que perdiéramos de vista es que se están enseñando principios espirituales acerca del reino de los cielos. Eso es lo que el Señor enseñó en las parábolas, principios espirituales acerca del reino de los cielos. En el Evangelio de Mateo nosotros encontramos que se usa o se intercambia la frase reino de los cielos por reino de Dios. Es igual, ¿verdad? Reino de los cielos o reino de Dios. Listo, vamos a ver entonces la importancia de esta frase, de este concepto de acercarnos al entendimiento de qué es el reino de los cielos o el reino de Dios en el Evangelio de Mateo. Alguien que me ayude leyendo ahí, por favor, Mateo 13:24. ¿Qué dice Mateo 13:24? Fuerte. Amén. Otra persona, 13:31. Gracias, amor. Otra persona, 13:44. Gracias, Martica. Otra persona, 13:45. Gracias, Mericita. Otra persona, el que se esté quedando dormido, 13:47. Hasta ahí está bien, Juanito, gracias. Hermanos, ¿qué notan en estos textos comparativamente? La palabra semejante, el reino de los cielos, ¿verdad? Todos estos versículos que son parte del discurso parabólico, el Señor está diciendo, el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos. Y posteriormente afirma, el reino de los cielos es semejante a. El texto original en griego, mis hermanos, según los estudiosos bíblicos, los comentaristas, nos dice que aunque se usa la palabra semejante porque estamos usando una comparación, el reino de los cielos es semejante a estos elementos de la parábola, de la historia que el Señor les quería enseñar a sus discípulos, básicamente la esencia de esas palabras, lo que dicen los que han estudiado a profundidad la esencia del texto bíblico en griego es que el Señor les está diciendo, el reino de los cielos es esto. Entonces, lo que podemos concluir es que esa semejanza que se usa es algo muy cercano a poder encontrar en estos versículos el significado real, explícito, a través de estas historias de lo que es el reino de los cielos. Y vamos a tener un acercamiento en esta mañana, hermanos, porque ya vimos que todas estas parábolas, y como dijimos también hace 15 días, hablan, enseñan principios espirituales acerca de ¿qué? Del reino de los cielos o del reino de Dios. ¿Qué es entonces? ¿Qué es el reino de los cielos? Porque a veces cuando escuchamos el reino de los cielos nos imaginamos las nubes, un montón de gente vestida de blanco bailando y tenemos esas ideas de pronto un poco sofisticadas, etéreas. El reino de los cielos es algo muy lejano allá fuera del planeta. ¿Sí o no? Que muchas veces tenemos esas ideas. ¿Listo?
pero queremos pedirle al Señor que hoy nos pueda ayudar a tener un acercamiento al texto y podamos encontrar qué es el reino de los cielos. Alguien que me ayude leyendo Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. 3, 1 y 2. ¿Qué fue lo que predicó? Gracias, Isa. ¿Qué fue lo que predicó Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la esencia de su predicación, aquel que preparó el camino para la venida del Señor, que era Juan el Bautista. ¿Se acuerdan, hermanos? Ya saben, chicos, qué era lo que comía Juan el Bautista y cómo se vestía, ¿no? Ya lo vimos el viernes. Listo. Otra persona, Mateo 4, 17. Gracias, mi Beatricita. Hermanos, qué interesante. Juan el Bautista predicó algo, ¿cierto? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Posteriormente, en estos versículos del capítulo 4, dice ahí en el 17, desde entonces. ¿Qué quiere decir desde entonces? Ya estaba en cumplimiento la profecía del Antiguo Testamento de que había uno que iba a preparar el camino para el Señor, que era Juan el Bautista. Y posteriormente este hombre, Juan el Bautista, que predicó acerca del reino de los cielos, fue apresado y murió decapitado posteriormente. Pero qué interesante, hermanos, revisemos ahí el versículo 17. ¿Cuál era la predicación de Jesús? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No les parece algo hermoso? Lo que predicó Juan, ahora Jesús lo estaba predicando. Otra persona, capítulo 4, versículo 23. Gracias, Mericita. Una vez más vemos en ese versículo, ¿qué era lo que predicaba el Señor Jesús? ¿El evangelio de qué? Del reino. Tremendo, ¿no, hermanos? La coherencia que encontramos en la predicación y lo que nosotros deberíamos también estar predicando hoy. Otra persona, Mateo capítulo 5, el sermón del monte, que va de Mateo 5 a Mateo 7, pero vamos a leer Mateo 5, versículo 3. ¿Qué dice? Hermanos, vamos añadiendo elementos tremendos, ¿no? ¿Cómo empieza el sermón del monte? El sermón de la montaña también es llamado en el versículo 3 de Mateo 5. Son bienaventurados, que es el griego Macarios, o bendito, dichoso aquel, dichosos aquellos que son pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos, ¿qué es? El reino de los cielos. Alguien más que por favor me ayude leyendo Mateo capítulo 5, versículo 20. Gracias, Magda. Tremendo, hermanos. Miren, ahora nos encontramos con una situación en la cual Jesús confronta a los fariseos, perdón, está enseñando, bueno, sí, está confrontando a los fariseos, pero está enseñando aquí en el Sermón del Monte y está hablando a sus discípulos y les está diciendo, yo les quiero decir que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, consecuencia, no van a entrar en el reino de los cielos. Otra persona, Mateo 6, capítulo 10, la oración que el Señor nos enseña allí en Mateo capítulo 6, que dice el versículo 10. Venga que tu reino, es parte de la oración, es parte de lo que el Señor quiere que oremos y así les estaba enseñando a orar.
Uno más que también es interesante, hermano, respecto al reino de los cielos o el reino de Dios. Mateo 6:33, muchos se lo saben de memoria. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que debemos buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia. Esta versión dice su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hasta este momento, hermanos, ¿hay alguna duda de la importancia del concepto del reino de los cielos en nuestro estudio? No, ¿verdad? En todo lo que hemos estado leyendo. Mateo capítulo 7, versículo 21, ¿qué dice? Gracias, Nata. Gracias, Juanito. Hermanos, cada vez es más notorio, cada vez es más tremendo el mensaje del Señor en nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Y aquí encontramos que Él está hablando de aquellos que hacen su voluntad y aquellos que no hacen su voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 10. Alguien que de pronto esté ya cerrando sus ojos, desfalleciendo. Mateo capítulo 10, versículo 7. Esa persona, por favor, que lea Mateo 10, 7. Gracias, Mericita. Bien, muy bien. Miren aquí lo interesante, hermanos. No solamente fue la enseñanza de Juan, no solamente fue la predicación de Jesús al iniciar su ministerio, no solamente fue un concepto usado para confrontar a los fariseos en su enseñanza del Sermón del Monte. No solamente se les advierte a aquellos que solamente dicen Señor, Señor, pero que no hacen la voluntad del Padre, que no van a entrar al reino de los cielos, sino también en Mateo capítulo 10, cuando el Señor llama y comisiona a los 12 apóstoles, que hasta ese momento eran discípulos, pero después se convierten en apóstoles enviados. El Señor les dice, así como Juan, así como yo lo he hecho, esto es lo que ustedes deben predicar. Mateo 10:7. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué hay tantas iglesias hoy predicando otras cosas? Un evangelio diferente. No el reino de los cielos como esencia de su mensaje, sino el reino de este mundo. El echar raíces en este mundo. Lo estamos notando en las escrituras, hermanos. Y por último, vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 11, que dice, ahí ya en Mateo capítulo 13, versículo 11, iniciamos el discurso parabólico del Señor Jesús y Él les dice algo interesante a los discípulos que le estaban preguntando por qué hablaba en parábolas. ¿Qué dice Mateo 13, 11? Amén, hermanos. Bueno, hasta este punto es interesante, hermanos, que el Señor aquí en Mateo 13:11 les está diciendo a sus discípulos, a ustedes se les concede conocer los misterios, el misterio del reino de los cielos. ¿Y cuál es el misterio del reino de los cielos, hermanos? Jesús mismo. Porque ellos en su tiempo, como muchos hoy en día, no están esperando, no estaban esperando un rey que les dijese, tomen su cruz y síganme. Ellos estaban esperando una persona, un rey que restaurara el reino a Israel, que venciera el imperio romano, que les devolviera su posición política, económica, social. Pero llega Jesús y les dice, ese no es mi reino, ese no es mi propósito. El verdadero evangelio es el evangelio de la cruz. Tomen su cruz y síganme.
El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí realmente va a encontrar la vida. Por eso es un misterio para muchos hoy en día, porque muchos no quieren el Jesús sufriente, aquel que nos invita a tomar nuestra cruz, no a hacer nuestra propia voluntad, sino la suya y seguirle. Muchos quieren un Jesús que les dé estatus social, económico, político, que les resuelva todos sus problemas, sane todas sus enfermedades y los libere de todas las carencias y las dificultades que vivimos en este mundo. Pero hermanos, el Jesús revelado, aquel que es el misterio mismo del reino de los cielos, es ese Jesús. El mismo Jesús que le respondió a Pilato: mi reino no es de este mundo. El reino de los cielos, hermanos, entonces es la esencia del evangelio, de la buena noticia. Y cuando nosotros hablamos de un reino, obviamente tenemos que pensar en cosas como un rey. Y no hay discusión respecto a quién es ese rey. Pero también tenemos que hablar de un gobierno, ¿verdad? Tenemos que hablar de soberanía, control absoluto. Y tenemos que hablar de poder. ¿Sabían ustedes que el diccionario de la Real Academia de la Lengua tiene una definición específica para qué es el reino de los cielos? Y la estuve revisando, pero nosotros no nos regimos por el diccionario de la Real Academia de la Lengua, aunque es una ayuda, sino por las escrituras. Hermanos, si en todo este estudio, si quisiéramos tener un acercamiento lo más preciso posible a qué es el reino de los cielos, que no es algo solamente futuro, sino también presente para nosotros, podríamos decir que es un estado permanente de gobierno soberano de Cristo en mí. Es un estado permanente de gobierno soberano de Cristo en mí. ¿Por qué pertenezco al reino de los cielos? Porque Cristo es mi rey y Él controla mi vida. Él es mi dueño, Él es mi Señor, Él es soberano sobre mi vida. Vamos nuevamente ahí a Mateo 13 y vamos a mirar nuevamente de los versículos 44 al 46. Dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta primer parte de la parábola, hermanos, del tesoro escondido, al parecer hacía referencia a un hombre que estaba contratado en un campo. Es decir, el campo donde esta persona trabajaba no era de su propiedad. Y resulta que él estaba trabajando ahí y encontró un tesoro escondido en ese campo. ¿Y por qué fue rápido a esconderlo? Pues porque no era suyo el campo. Ese al parecer es la esencia de la parábola, porque si el campo fuera suyo, pues qué necesidad tiene de volver a esconder el tesoro, ¿verdad? ¿Es coherente lo que estoy diciendo? Va rápido y esconde nuevamente el tesoro y de alegría por haber encontrado ese tesoro va y vende todo lo que tiene, y ahí encontramos una parte de la respuesta de por qué posiblemente no era el campo suyo, y es que compró el campo. Seguramente le dijo a su amo: yo le voy a comprar ese campo. Y el amo: bueno, listo, pero lo que no sabía el dueño realmente era que ahí estaba escondido el tesoro. Versículo 45: el reino de los cielos también es semejante a un mercader, un comerciante, dicen otras versiones. Al parecer, esta segunda persona en el versículo 45 sí era una, ¿cómo lo podemos decir? Un comerciante, un propietario de empresa, un mercader. Y estaba intencionalmente, no como el anterior que lo encontró sorpresivamente, sino que intencionalmente estaba buscando perlas finas y encontró una perla de gran valor.
En este caso, la parábola se está refiriendo al reino de los cielos, una perla de gran valor, y fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Hermanos, esa es la perspectiva que nosotros tenemos del gobierno soberano de Cristo en nuestras vidas, como Pablo lo dijo después más adelante, ahí mismo en el Nuevo Testamento. Con tal de ganar a Cristo, con tal de tener a Cristo, con tal de conocer a Cristo, el resto para mí es basura. Esa sí será nuestra perspectiva del reino de los cielos. Versículo 47. El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Si recuerdan, por ejemplo, a Simón y Andrés, ellos eran pescadores, o Juan y Santiago también eran pescadores con su padre Zebedeo. La pesca era una actividad muy conocida en esa época, sobre todo en Galilea, en esa parte de Palestina. Y una red barredera era una red rectangular, es decir, tenía unas dimensiones rectangulares, y lo que hacían los pescadores era echarla en el mar y recogían, como dice ahí el versículo 47, toda clase de peces. Posteriormente dice en el 48 que cuando se llenó la red la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. ¿Qué era lo que pasaba en ese tiempo cuando ellos salían a pescar? Cuando sacaban la red había toda clase de peces, dice ahí en la parábola, peces buenos y peces malos. Los peces malos, hermanos, al parecer eran peces que encontraban en la red que no tenían escamas y que no tenían aletas. Entonces, de alguna forma, pues eran algunos peces con defectos, no tenían el mismo valor que los peces que sí estaban completos, con sus escamas, con sus aletas, etcétera, etcétera. Por eso dice ahí en el 48 que se recogieron peces buenos en canastas y los malos fueron echados a un lado. Más interesante es aún lo que dice el versículo 49, así será en el fin del mundo, los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué clase de peces seremos nosotros? Porque, bueno, la red ha sido echada y toda clase de peces venían en la red, ¿cierto? Y el contenido escatológico respecto a los últimos tiempos de los versículos 49 al 50 son tema de otro mensaje, pero nos dejan una reflexión. ¿Qué clase de peces seremos nosotros en esa red que fue echada? Dice ya por último el 51 y 52, ¿habéis entendido todas estas cosas?, les preguntó Jesús. Ellos le dijeron sí, y él les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Al parecer, hermanos, y estos dos versículos tienen cierto grado de complejidad. Pero el mayor acercamiento que podemos tener es que los escribas en ese tiempo, que eran las personas que conocían muy bien la ley, transcribían partes, estaban dedicados al oficio de escribir, por eso se llamaban escribas, no tenían un bagaje religioso tan amplio. Ellos simplemente eran, por decirlo de alguna manera, un apoyo para los fariseos y para los saduceos. Eran sus escribas. Y muchos de ellos, incluso los otros también, los fariseos y los saduceos, como por ejemplo Nicodemo, que era un fariseo que al parecer se acercó al Señor y se arrepintió de corazón. Pero muchos de ellos seguramente vinieron a ser discípulos en el futuro. Y el Señor está tomando la referencia de estas personas para decir, ellos sacan de su tesoro, de lo que saben, de la ley del Antiguo Testamento, cosas viejas, pero también seguramente van a llegar al conocimiento de lo que es el reino de los cielos, de la revelación de Cristo como Rey
y es ahí cuando el versículo dice cosas nuevas. Ahora, muchos de ellos aún siguen en el pasado. No aceptaron a Cristo, se resisten, siguen esperando al Mesías, solamente creen en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. El reino de los cielos, un estado permanente de gobierno soberano de Cristo en mí. Hermanos, ya para ir finalizando, la palabra del Señor enseña claramente que Dios es soberano sobre todas las cosas, no solamente sobre algunas o sobre algunos. Las personas que están allá afuera, muchos, y espero que no seamos de aquellos que rechazan el mensaje del evangelio, que no quieren saber nada de Dios, Dios es soberano sobre ellos también. Él usa muchas veces su maldad, su indiferencia, su escepticismo para su gloria, y por la gracia común permite también que el sol salga sobre ellos, que no son sus hijos, específicamente haciendo hincapié, haciendo referencia a aquellos que hemos sido alcanzados por su gracia y ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Eso no nos hace mejores que ellos, ¿no? Solamente un objeto de la misericordia del Señor al haber sido alcanzados por su gracia. Entonces, Él es soberano sobre todas las cosas. Pero nosotros, hermanos, en esa línea delgada entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, también tomamos decisiones. El Señor nos ha alcanzado y creemos que esa es la razón por la cual nosotros decimos hoy y queremos seguir diciendo y queremos vivir en la realidad de que Cristo gobierne nuestra vida. Hay muchos que no quieren eso para sus vidas. Hermanos, incluso personas que se hacen llamar cristianas en iglesias, no me interesa el señorío de Cristo sobre mi vida, solamente quiero que me sane. No me interesa el evangelio de la cruz y que Cristo gobierne mi vida y mi corazón y caminar en su voluntad. Solamente quiero que me dé dinero, que cuando yo venga y pacte y traiga aquí 1 millón, Él me dé 10 millones. Eso es en lo que están muchos interesados hoy en día, no en el señorío y el gobierno de Cristo sobre sus vidas. Entonces, esa es una reflexión y podríamos pensar, ¿será que ellos pertenecen al reino de los cielos? Estas 3 parábolas tienen algo en común, hermanos: el valor supremo del reino de los cielos en todos los tiempos. ¿Por qué digo en todos los tiempos? Porque en los primeros versículos, desde el 44, el Señor nos está diciendo: el reino de los cielos es esto, es un tesoro, es algo por lo cual vale la pena perderlo todo. Que Cristo gobierne mi vida a pesar del sufrimiento es algo por lo que vale la pena perderlo todo. Ese es nuestro presente en el reino de los cielos. Pero nuestro futuro, hermanos, es que en el fin del mundo, como dice en el 49, van a ser apartados los buenos, los justos de los malos, y los que no se hallaron justos, justificados, declarados justos delante de Dios, van a ser arrojados al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Las 3 parábolas tienen algo en común: el valor supremo del reino de los cielos en todos los tiempos, porque la predicación de todas estas personas, incluyendo a nuestro Salvador, al Señor Jesús, es que el reino de los cielos se ha acercado, está aquí, no es algo del futuro. Es algo del futuro, pero también del presente. Las 3 parábolas tienen en común la gran importancia de Cristo, no solo como Salvador, sino como el Señor de mi vida, mi Rey ahora. ¿A qué reino entonces pertenezco?
Ya dijimos que afecta nuestro futuro. Y hermanos, el fundamento doctrinal, la enseñanza que precede el discurso parabólico es muy clara. La encontramos ahí en el capítulo 10, versículo 38, y ya hemos hablado sobre esto. Dice ahí en Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por causa de mí la hallará. Por eso hoy debemos reflexionar, ¿caminamos decididos a ser completamente gobernados por Cristo? Si no es así, hermanos, puede ser que llevemos 20 años llamándonos cristianos o asistiendo a una comunidad, pero no hacemos parte del reino de los cielos. ¿A qué reino pertenecemos? ¿Nos estamos negando a nosotros mismos por completo? Es una reflexión que cada uno puede hacer de manera personal. ¿A qué reino pertenezco? Quiero terminar con un texto que está en Filipenses capítulo 2, porque hemos estado diciendo, hermanos, que el reino de los cielos es algo de nuestro presente, afecta también nuestro futuro. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y a su vez, el reino de los cielos es algo que está en proceso, ¿cierto? En este momento está en proceso. ¿Por qué? Porque también hay un príncipe de este mundo, ¿verdad? Que está herido, pero que un día va a ser completamente desplazado al infierno con sus ángeles. Y ese va a ser el momento, ese día cuando regrese el Señor, cuando nos encontremos con el Señor y veamos más claramente su reino en esta tierra, cuando toda rodilla se va a doblar ante Él y toda lengua va a confesar que Él es el Rey. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Señor, gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra. Gracias porque el reino de los cielos, Señor, no es algo lejano para nosotros, no es algo extraño para nosotros. Pertenecemos a este reino, Señor, porque hemos sido alcanzados por tu gracia, Padre. Hemos sido alcanzados por tu misericordia y por tu Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor. Hoy hemos tomado la decisión de permanecer gobernados por Cristo, Señor, en cada área de nuestra vida, en cada decisión que tomamos, en cada paso que damos. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Ayúdanos esta semana que viene a preguntarnos a qué reino pertenezco, cuáles son mis expectativas, qué es el reino de los cielos, qué tiene que ver conmigo. Toda la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.